buenas tardes. Desde EDB queremos daros la bienvenida al ciclo Los jueves de otra manera. Como sabéis por la página web, todos los jueves de febrero y de marzo ponemos el foco en un aspecto de la transformación educativa que estamos viviendo actualmente. Hoy comenzamos con las competencias. El jueves de hoy se titula La clave está en las competencias. Y las competencias es algo de lo que llevamos oyendo hablar y trabajando los docentes desde hace ya unos cuantos años, pero que ahora retoma con fuerza con la entrada en vigor de la nueva ley, la LOMLOE. Desde esta mañana, algunos habéis podido ver ya en la página web que está disponible una ponencia de María Pacheco, profesora universitaria del CES Don Bosco, donde hace un repaso muy interesante y completo de lo que ha supuesto y supone el hecho de incorporar a las competencias en los diseños curriculares. Así que os animo a quien no hayáis podido todavía asomaros a la página o al vídeo a que consultéis su exposición, que estará disponible todavía unas cuantas semanas. Pero esta tarde es el turno de Olga Martín. Olga es doctora en educación y profesora de la Universidad de Comillas y va a ser la encargada de aterrizar o de dar un poco la vertiente práctica de este monográfico de hoy. Ella nos va a mostrar cómo programar por competencias, desarrollando un ejemplo específico con una situación de aprendizaje. Veremos así complementada la exposición de María Pacheco, que está, como decía antes, en la web, y todos tendremos una visión más completa de algo tan fundamental y tan clave, digamos, para el desarrollo y el diseño curricular que nos ocupa. Antes de dar paso a Olga, quiero recordar que haremos, al finalizar su exposición, un sorteo para premiar a uno de los participantes a nuestro webinar de hoy con un curso del catálogo online de EDB, el aprendizaje basado en proyectos con herramientas digitales. Y bueno, pues es un curso de 30 horas que el afortunado o la afortunada podrá realizar cuando le convenga. La manera en la que vamos a sortearlo es pedirle al final de la exposición a Olga, y antes de responder a las preguntas que esperamos se vayan formulando a lo largo de la exposición, que elija un número entre el 1 y el número total de asistentes al webinar. Tomaremos nota de ese número y al finalizar la ronda de preguntas, la persona que ocupe ese lugar en el listado del Zoom que se corresponda con el número que Olga nos haya dado, pues será la afortunada o el afortunado para poder realizar este curso, como decimos, del catálogo online de EDB relacionado con el ABP y las herramientas digitales. Bien, pues sin más demora, voy a dejar de compartir mi pantalla y doy paso a Olga Martín, que va a hablarnos de cómo trabajar la programación por competencias en una situación de aprendizaje. Tienes la palabra, Olga. Adelante. Hola, buenas tardes. Lo primero, y antes de empezar la webinar, quisiera dar las gracias a la editorial EDB por brindarme la oportunidad para compartir con todos ustedes, bueno, con todos vosotros, mi interés por lo que es la educación competencial y, en este caso, por el desarrollo de situaciones de aprendizaje y cómo relacionarlas con otros elementos del currículo. Voy a compartir ahora mismo la aplicación con la que voy a hacer la presentación y paso a comentar en primer lugar cuál es el índice muy breve que voy a seguir. Lo primero que voy a hacer es bueno, pues recordar qué son las situaciones del aprendizaje, retomando las palabras que María Pacheco ha hecho en su presentación. Y después voy a proponer y voy a analizar una propuesta, una situación de aprendizaje para educación primaria y una situación de aprendizaje para la educación secundaria obligatoria. De alguna manera, es cómo se relacionan todos los elementos del currículo a través de estas situaciones de aprendizaje y cuáles son las características que deben tener.
Tal y como María Pacheco ha comentado esta mañana, las situaciones de aprendizaje son un tipo de actividad específicamente orientada al desarrollo de competencias. Las situaciones de aprendizaje identifican situaciones concretas en las que se materializa la aplicación de las destrezas y, por otra parte, resalta la importancia de la asimilación funcional, es decir, de la aplicación de los aprendizajes y de los contenidos a otras situaciones diferentes a las que se han aprendido y la transferencia. De esta manera, las situaciones de aprendizaje persiguen el generar aprendizajes profundos y aprendizajes duraderos. Las situaciones de aprendizaje, yo siempre digo que son mucho más que un pretexto para generar un contexto en el que aprender y sobre el que aprender. ¿Por qué? Las situaciones de aprendizaje tienen, al diseñarse, son auténticas experiencias de aprendizaje y experiencias para el aprendizaje. Brevemente, ¿qué notas son importantes que conozcamos respecto a las situaciones de aprendizaje? Las situaciones de aprendizaje son diseñadas por el profesor, por la profesora, el maestro o la maestra, pero pueden ser propuestas nuestras, propuestas de los alumnos o propuestas entre ambos. Las situaciones de aprendizaje tienen que incluir actividades en muchas de las cuales se produzca o se incluya lo que llamamos un reactivo. Es decir, un estímulo que puede ser un mensaje verbal, una imagen, un sonido, un texto, un documental, que estimule la curiosidad. Tal y como nos dice la neurociencia, la curiosidad despierta una emoción que es la sorpresa, que dispara la producción, dispara de alguna manera y activa los centros de la atención, se produce dopamina fundamentalmente, que facilita lo que decimos este aprendizaje. Importante, por lo tanto, incluir un reactivo que provoque esa curiosidad perceptivo-sensorial o epistémica. Siguiente característica, una situación de aprendizaje tiene que proponer actividades variadas que emplean diferentes formas de pensamiento, que proporcionen múltiples formas de implicación, de representación de la información y de acción y de expresión del aprendizaje. Las actividades tienen que ser variadas no solo en el formato en el que se le presenta al alumnado, sino en las demandas cognitivas que se le van a pedir, de tal forma que no todas las actividades que forman parte de una tarea en una situación de aprendizaje pueden tener como objetivo o como demanda cognitiva el conocer o el comprender, sino que tenemos que ir más allá y proponer algunas que sean de evaluar, de crear, de diferenciar, de contrastar, de comparar, para facilitar de esta manera lo que llamamos ahora uno de los enfoques del LOMLOE, que es el diseño universal del aprendizaje. Y luego es muy importante incorporar actividades que permitan el desarrollo de emociones y el desarrollo de valores, integrando siempre el aprendizaje cooperativo, que puede estar articulado mediante técnicas cooperativas para asegurarnos lo que es la participación equitativa y la interacción equitativa, ¿vale? O sin que se articulen a través de técnicas. Eso depende de lo que el profesorado decida o prefiera. Cuando a mí me proponen realizar esta webinar, pues pienso en qué situaciones de aprendizaje podría yo, cómo ejemplificar una situación de aprendizaje que sea, que podamos seguirla todos, incluso que a todos nos pueda interesar. Y de todas las temáticas y los conductores que además están presentes en nuestro currículo, encuentro la alimentación como una de las propuestas que me pueden ayudar a mostraros el diseño y la explotación de una situación de aprendizaje. La alimentación
Bueno, alimentarse es mucho más que ingerir alimentos, tiene muchas dimensiones, social, cultural, artística, y entonces permitiría incluso proponer muchas actividades que no solo sean disciplinares, sino interdisciplinares, que tiene que ver mucho también con las situaciones de aprendizaje. En todas las situaciones de aprendizaje, cuando las proponemos, es muy recomendable que haya un producto final, porque este producto final es el que centra de alguna manera la atención y el que va a centrar toda la actividad del alumnado y sobre el que vamos a dirigir lo que llamamos las actividades intermedias que van construyendo conocimiento para poder elaborar un producto final. Relacionado con la alimentación hay numerosas posibilidades de productos finales que las hemos podido ya practicar en el aula. Pues por ejemplo, que como producto final, después de trabajar la alimentación, pues los alumnos elaboren el menú semanal del colegio, pero tomando como herramienta no la pirámide, sino la herramienta que actualmente más se trabaja dentro de la alimentación y de la nutrición, que es el plato saludable. O, por ejemplo, el producto final puede ser construir un juego de la OCA para trabajar contenidos del plato saludable. O puede ser que los alumnos, utilizando herramientas digitales, graben un podcast, graben un vídeo, hagan un anuncio sobre el plato saludable. O, por ejemplo, grabar también una entrevista creativa, que es una técnica de pensamiento, al plato saludable. Elaborar un folleto, un mural, un póster que promueva la alimentación saludable, diseñar una campaña de hábitos saludables. Es decir, hay muchos productos finales que yo puedo articular para generar una situación de aprendizaje. Como yo lo que quería era un poco salirme de lo habitual y de lo que ya todos seguro que hemos hecho alguna vez en el aula, aunque no lo llamamos situación de aprendizaje o lo hayamos gestionado o secuenciado de otra manera, yo quería hacer algo diferente para mostrar algo que os pueda aportar, pues tareas, actividades dentro de las tareas más diferentes, pues hago la siguiente propuesta. Esta propuesta la sitúo en quinto de primaria, ¿vale? En el tercer ciclo, tal como el currículo de la educación primaria sitúa esta propuesta. Y esperad que voy a bajar un poquito mi pantalla, a ver, porque me tapa el texto. La situación de aprendizaje, que es este pretexto para poner en contexto, pero que es mucho más que todo esto, porque tiene que ser una experiencia para y de aprendizaje, lleva el siguiente enunciado o texto. En el colegio hemos organizado un concurso de fotografía. Queremos que relacionéis fantasía y realidad. Vais a participar todos los alumnos y las alumnas de quinto de primaria en grupos cooperativos. Cada grupo presentará una fotografía al concurso y la condición indispensable es que muestren los alimentos del plato saludable en las cantidades que éste determina. Solo se pueden presentar fotografías de paisajes o retratos construidos con estos alimentos. ¿Os animáis? ¿Cómo lo podemos hacer? Recuerda que es importante en el interior a los alimentos que se fotografíen para que después se puedan consumir. Esta es la situación de aprendizaje en la que hay un producto final, que es elaborar una fotografía o hacer una fotografía con alimentos, pero alimentos que tienen que estar en las cantidades que aparecen en el plato saludable y alimentos que solo pertenezcan al plato saludable. De esta manera, ellos aprenden a utilizar una herramienta, pero el producto final tiene un plus porque es un plus de creatividad. Yo os ponía entre paréntesis, en lugar de concurso, exposición fotográfica. Es cierto que hay veces que determinadas actividades pueden resultar un tanto competitivas y no resultan emocionantes, sino que pueden generar un clima de estrés o de desagrado porque es un concurso. Bueno, pues hacemos una exposición fotográfica, que decidís que en lugar de una foto por grupo son 4 fotos o 3 fotos por grupo, las que queráis, eso ya vais tuneando, por así decirlo, la situación con los aspectos que vosotros queráis. En la situación de aprendizaje, para ahora articular las actividades que le van a llevar al alumno, que van a acompañar a los alumnos a realizar una fotografía con las características que nosotros queremos y que realmente permitan mostrar que los
actividades que realizan tienen que ver con el uso del plato saludable, lo que hemos hecho es estructurar las actividades en 4 fases diferentes. Estas 4 fases son la fase de orientación y explicitación de ideas previas, que nosotros llamamos que es la fase de focalización, curiosidad y motivación. Normalmente esta primera fase, que puede centrarse en una sesión o en un periodo de tiempo dentro de una sesión, lo que muestra es centrar el interés del alumnado, desarrollar o promover la motivación, desarrollar la curiosidad y sobre todo permitir el diálogo para detectar cuáles son las ideas previas que los alumnos puedan tener en torno a la alimentación. En este caso vamos a proponer una sola actividad que se va a trabajar, ya veréis, durante una sesión y que la vamos a trabajar en grupos o por parejas o en grupos cooperativos con una puesta en común en gran grupo. Después hay una fase de construcción y aplicación de conocimientos en la que podemos proponer 2 o 3 actividades y yo os la he secuenciado en 2 sesiones. Hay una fase final, que es la fase de evaluación y comunicación, en la que ya mostramos, generamos nuestro producto y de alguna manera determinamos cómo va a ser nuestra foto y luego ya la propia exposición y una fase de metacognición, de revisión de los aprendizajes. Este concurso o exposición fotográfica ya lo hemos realizado en varios centros educativos y lógicamente cuando nosotros hablamos de la exposición fotográfica y de hacer un retrato, de hacer un paisaje, pues les mostramos al alumnado algún ejemplo, porque si no, no llegan a situarse adecuadamente. En este caso, se puede dedicar una sesión o podéis dedicar parte de una sesión a trabajar los paisajes fotográficos y los paisajes de comida de Carl Barner, o que son paisajes fotográficos hechos, como veis, con alimentos. No pretendemos, desde luego, que el alumno puede llegar a hacer estas creaciones, pero podríais quedaros fascinados de las cosas que llegan a hacer, o, por ejemplo, los retratos de Arcimboldo. Simplemente por mostraros, luego os mostraré algunas fotografías reales de este concurso de exposición fotográfica sobre alimentos. Nuestra situación de aprendizaje en la fase de orientación va a llevar un título que va a ser Ojalá que llueva. La actividad que proponemos con un formato distinto, con una demanda cognitiva diferente, con un reactivo que tiene que ver con la música, con un reactivo que les lleva a elaborar o a reescribir un texto, permite desarrollar las competencias específicas 1 y 4 de tercer ciclo, que ahora en la siguiente diapositiva muy brevemente las vamos a ver, que se relacionan además, es decir, permite aportar al desarrollo, que no desarrollarlas completamente, sino que siempre hacemos actividades que aportan al desarrollo de una competencia y que me va a permitir aportar también información y a lo que serían los descriptores del perfil de salida asociados a la competencia 1 en tercer ciclo, como es la competencia lingüística 2 y digital 2, y la competencia específica 4, que es el perfil o el descriptor de perfil de salida STEM 5, y de la competencia social y de aprender a aprender 1. Ahora brevemente los vamos a leer, ¿vale? La situación de aprendizaje en la que nosotros planteamos cuál tiene que ser el producto final se va estructurando en propuestas más cortas que le van dando sentido a todo lo que vamos haciendo. Entonces, el siguiente paso sería: ¿te ilusiona presentarte al concurso? Antes de seleccionar los alimentos de vuestra fotografía, tendréis que recordar qué son y para qué los necesitamos, para qué necesitamos alimentarnos. Lo vamos a hacer de una forma muy diferente. ¿Te atreves a cambiar la estrofa de una canción? ¿Qué hacemos entonces? Lo que hacemos entonces es proponer que por grupos cooperativos de 4 o por parejas, dentro de los grupos cooperativos, los alumnos, utilizando la técnica cooperativa de gemelos pensantes o el 1, 2, 4 si estamos trabajando en grupos cooperativos de 4, escuchen una canción
la canción de Juan Luis Guerra, Ojalá que llueva café en el campo, y lo único que queremos es que escuchen, si queréis, la canción entera, si no, las 2 primeras estrofas, aunque el trabajo solo lo vamos a hacer de la primera estrofa. Los alumnos tienen que escuchar la canción, tienen que nombrar los alimentos que aparecen en la primera estrofa de esta lista, decir cuáles han probado, cuáles les gustan, cuáles no les gustan, por qué, y como actividad, ¿qué les gustaría a ellos que yo viera? Coger la primera estrofa y donde aparece un alimento, cambiarlo por otro alimento. Y aquí vosotros acotáis la actividad como queráis, que sean alimentos del plato saludable, que sean alimentos de la pirámide saludable, que sean alimentos que les gusten, que sean la acotación que vosotros queráis, dependiendo de cómo vais a detectar las ideas previas. Lo que hacemos es trabajar también las herramientas digitales. Estamos en tercer ciclo, ellos ya trabajan alimentación y ellos ya conocen el trabajo con herramientas digitales que son además muy intuitivas, y si el centro lo permite, si las herramientas digitales que tenemos lo permiten, los alumnos tienen que grabar su canción con Audacity y les vamos a proponer después, lo subimos al blog y luego ya lo que hacemos es escucharlas en clase y proponer lo que sería un diálogo compartido entre todos que nos permita a nosotros como profesores detectar ideas previas. Esta actividad, que también la hemos probado en el aula con alumnos de tercer ciclo, les emociona especialmente porque a veces el reactivo que estamos utilizando, que es trabajar sobre una canción, crear una estrofa, pensar que me gustaría que lloviera, les parece enormemente creativo y les gusta muchísimo. Tal y como os decía, cuando nosotros proponemos esta actividad y también las posteriores, lo que tenemos que ver es a qué competencias específicas de tercer ciclo contribuye esta propuesta de actividad. ¿Qué es lo que se hace dentro de la actividad que me va a permitir ir aportando, desarrollando habilidades que están en las distintas competencias específicas? En este caso, no es que la actividad permita desarrollar todos los elementos de la competencia específica 1 o todos los elementos de la competencia específica 4, no, ni muchísimo menos, sino que hay pinceladas de la competencia específica 1 y de la competencia específica 4 que se trabajan a través de esta actividad. Relacionadas con la competencia específica 1, en el currículo aparecen una serie de descriptores del perfil de salida, y de todos los descriptores yo selecciono aquel o aquellos a los que la propuesta de actividad también aporte desarrollo. En este caso, fundamentalmente a la competencia lingüística y a la digital. Y dentro de lo que es la competencia específica 1, ¿qué criterios de evaluación, qué aspectos de los criterios de evaluación desarrollan, aportan, puedo utilizar para valorar, evaluar o evidenciar lo que han aprendido en esta actividad? Además, hay una serie de saberes básicos dentro del tercer ciclo de distintos bloques temáticos. Bueno, en este caso solo de uno, que es de cultura científica, pero de 2 subbloques, que es la iniciación a la actividad científica o la vida en nuestro planeta, y más concretamente pautas para una alimentación saludable, que se están trabajando. En este caso, estos saberes básicos se van a trabajar a lo largo de todas las aprendizaje. Se persigue que el conocimiento en torno al uso de la herramienta, que es el plato saludable, sea profundo, transferible y que genere una experiencia de y para el aprendizaje. Una vez que hemos focalizado, hemos detectado ideas previas, lo que tenemos que comenzar es a construir y aplicar conocimientos. Y empieza la fase de construcción y aplicación de conocimientos. En este caso le podemos dedicar 2 sesiones, que es lo que habitualmente hemos hecho en esta propuesta que está testada y en la que la titulamos El plato saludable nos habla. De nuevo, Minatio ayudándome del currículo y
antes o después de proponer las actividades he visto si aportan o no al desarrollo de competencias específicas y a los descriptores del perfil de salud. La situación de aprendizaje sigue siendo, o en la que vamos a inscribir el aprendizaje, es al final un concurso fotográfico. Y el siguiente paso es un requisito indispensable que tiene que cumplir nuestras fotos, es que todos los alimentos que aparezcan puedan situarse en el plato saludable y estén en la proporción que éste nos indica. ¿Cuáles son? De nuevo, en nuestros grupos cooperativos, y si hemos utilizado y con técnicas de pensamiento, mediante la técnica de pensamiento de la rueda lógica, podemos proponerles a los alumnos que siguiendo esta ruta, las rutas o caminos de pensamiento y parándonos en los hitos que nos permiten identificar, comparar y contrastar, relacionar causa o establecer causas y efecto, construir información en torno al plato saludable. Y entonces lo que hacemos es mostrar una imagen del plato saludable y pedirles que por grupos y aplicando la técnica de la rueda lógica, construyan información en torno al mismo. La rueda lógica nos permite construir conocimiento parándonos a responder preguntas en las que nosotros primero identificamos qué es, cómo es, qué es el plato saludable, cómo es el plato saludable, qué alimentos contiene el plato saludable, en qué se parece y en qué se diferencia. Entonces lo podemos comparar con la pirámide alimentaria que, bueno, que en España se llama saludable, pero que no lo es una pirámide en la que aparecen los alimentos que se deben consumir y en las cantidades, pero no todos los alimentos que aparecen en la pirámide son saludables. Entonces hay que compararlo con la pirámide para establecer estas diferencias. ¿Y en qué se parecen? Se parecen precisamente en que me determinan la cantidad en la que los alimentos deben incluirse en nuestra dieta. Y causa y efecto, ¿por qué utilizamos el plato saludable? ¿Para qué utilizamos el plato saludable? Y en conclusión, bueno, pues ¿cómo valoramos nosotros esta herramienta? En grupos cooperativos ellos buscan información, pero no buscan al azar, sino que nosotros en primaria tiene que estar todo muy pautado. ¿Les podemos dar? ¿El qué le podemos dar? Pues la web, la dirección web, aquí vamos, el link del que van a tener que sacar toda la información. Pueden utilizar un organizador gráfico o no, dependiendo de lo que nosotros queramos. Les encanta, una vez que ellos conocen bien la herramienta del plato saludable, vemos, bueno, pues eso, cuáles son, para qué sirve, cuáles son los alimentos que se incluyen, les dejamos bien claros que en el plato saludable no cabe todo, en el plato saludable solo caben preferentemente en un cuarto lo que se llaman los cereales integrales, un cuarto de proteína saludable y la mitad de nuestra dieta al día, a la semana y al mes tiene que ser fruta y verdura. Y la otra, un cuarto de proteína y un cuarto de hidrato de carbono. Se puede utilizar aceites saludables, que en nuestro caso tenemos mucha suerte porque tenemos el aceite de oliva, pero en otros países se utilizan otros aceites y hay que hacerles también partícipes en el aceite de onagra, el aceite de girasol y la importancia del agua, de los lácteos que veis que aparecen chiquititos y de la actividad física. A mí me ha sorprendido cuando hemos hecho esta actividad y hemos hecho la rueda lógica que haya niños que nos hayan contado que sus padres les han comprado, eso nos dicen por Amazon, bueno, pues por Amazon, el plato saludable para comer a diario. Porque en España la verdad es que el nombre de las comidas o el nombre de la comida principal, que es bueno, en nuestro caso la comida y la cena, siempre lleva el nombre del alimento que debe estar en una proporción menor, que es la proteína, ¿vale? En un cuarto. Y siempre decimos, vamos a comer, hoy comemos carne o hoy comemos pescado. Cuando realmente el plato saludable nos enseña que lo que comemos es brócoli, lo que comemos es judías verdes, lo que comemos, digamos que sería la mayor cantidad.
una vez que veis estas figuras que os he puesto aquí, es que son los platos que venden en Amazon simplemente a modo de curiosidad, ¿vale? Lo que nos decían los alumnos. La construcción del conocimiento no queda solo en la exposición teórica de qué es el plato saludable, qué elementos la conforman, sino que de alguna manera tenemos que seguir avanzando, y para seguir avanzando lo que tenemos es que afianzar, pues precisamente afianzar cómo se sitúan los alimentos en el plato saludable, en qué proporción. Entonces lo que hacemos habitualmente es una actividad en gran grupo. Les pedimos a los alumnos que cojan un folio, que lo doblen en 4 partes, que establezcan la mitad, y la mitad de la mitad pongan proteínas, cereales integrales, y en la otra mitad, un poquito más de la mitad, lo dediquen a vegetales y el otro trocito a fruta. Y les ponemos anuncios. La actividad consiste en que los niños y las niñas coloquen todos los alimentos que aparecen en los anuncios en el plato, en la zona del plato que le corresponde. Yo aquí os he puesto un montón de vídeos, pero os he puesto vídeos porque tenéis que determinar qué es lo que queréis trabajar fundamentalmente en la puesta en común con los alumnos. Hay algo muy evidente que es, yo pongo un anuncio de aceite o de fruta, por ejemplo, plátano canario, o de verdura o de legumbre, y es claro que como solo van a aparecer esos alimentos, ellos lo van a situar perfectamente o no en el plato saludable. Pero también es interesante ponerles otro tipo de anuncio, ponerles un tipo de anuncio, sobre todo en los que los estén dirigidos para niños y en los que los alimentos que se incluyan no sean saludables. Son alimentos que en la pirámide alimentaria se incluyen como de uso, como de consumo ocasional, pero que en el plato saludable no caben. Y esto es lo que hay que hacerles ver. No cabe lo ocasional en el plato saludable, por eso se llama saludable y por eso la pirámide es pirámide alimentaria. Yo os he puesto aquí, pues, por ejemplo, el de McDonald's, uno de Coca-Cola, uno de Nutella, pero luego, bueno, los hay de alimentación más saludable. Es muy interesante la puesta en común, es muy interesante el ver que he sabido colocar no solo los alimentos, sino el darnos cuenta de que cuando yo elijo tomarme una hamburguesa, si en esa misma comida he elegido tomarme una hamburguesa, tengo que acompañarlo de un poco de arroz, de un poco de pasta, de un puñado de arroz, de un puñado de pasta, algo de cereal, si es integral, muchísimo mejor, pero que además debo acompañarlo de verdura y de fruta. La siguiente actividad, que también lo que quiero que veáis también es cómo las actividades que vamos proponiendo van ayudando a construir conocimiento, pero utilizan formatos de exposición y le piden al alumno demandas cognitivas muy diferentes. Como voy un poquito apurada de tiempo y quiero ver también la de secundaria, voy un poco más rapidilla, ¿vale? La tercera actividad es diseñar un juego y les gusta muchísimo, aparte que lo hacen tremendamente bien. Un juego, lo que llamamos juegos de cartas encadenadas. Cada grupo cooperativo de 4 alumnos hace 8 cartas encadenadas de 2 verduras, 2 frutas, 2 alimentos proteicos y 2 grupos de cereales. El juego de las cartas encadenadas tiene una dinámica especial para construirlas porque son cartas que tienen un anverso y un reverso. En el anverso aparece una fotografía y en el reverso aparece información que cuando yo la leo hace referencia a otra carta, no a esta misma carta. Y nos sirve un poco pues, para estableciendo las reglas del juego, jugar, divertirnos, y nosotros también repartimos a los alumnos, lo que hacemos es que cada grupo elabora un juego, pero los juegos se juegan en un grupo en el que no se ha creado, que es muchísimo más divertido y en el que además nos podemos dar cuenta pues a veces de errores, de preconcepciones o de formas de expresar el conocimiento muy diferentes, y elaboramos una rúbrica de coevaluación de estos juegos. ¿Veis? Aquí lo explico. Las cartas tienen siempre 3 informaciones, una que es común al 80-90% de las cartas, la siguiente que va acotando mucho más lo que se va buscando, y la última que hace alusión a realmente, o que me da la última pista para saber a qué carta me estoy refiriendo. La fase de evaluación y de comunicación.
Bueno, pues en esta fase ya estamos llegando al final. Nuestros alumnos han generado conocimiento en torno al plato saludable, ya tienen muy claro lo que es el plato saludable y sobre todo en qué cantidades tiene que mostrarse tiene que estar presente cada alimento. De nuevo, en nuestra situación de aprendizaje, generamos un nuevo texto, un nuevo contexto para ayudarles a recuperar y a construir. Pronto va a llegar el día señalado, el de mostrar a los demás nuestra creación. Antes de hacer la foto para la exposición, vamos a realizar un boceto de los alimentos y de cómo los colocaremos para construir el retrato o paisaje. De nuevo, la propuesta de actividades posteriores me permite darme cuenta que estoy aportando a la competencia específica, el desarrollo de la competencia específica 1 y 4, y que en este caso los descriptores con los que se relaciona fundamentalmente la información son descriptores de la competencia lingüística 3 y digital 3 o de la social y de aprender a aprender 3. ¿Qué les pedimos entonces a los alumnos antes de que hagan la foto? Pues fijaros, lo que les pedimos es que realicen un dibujo del plato saludable y que en el plato saludable sitúen en cantidad qué alimentos van a poner en su foto. ¿Vale? Si van a poner, imaginaros, un huevo o 2 huevos cocidos. Y además de los 2 huevos cocidos voy a poner arroz, un puñadito de arroz. Y además de arroz, pues voy a poner los alimentos que forman parte de una ensalada. Pues la lechuga, la cebolla, pimiento, bueno, lo que vayamos a poner. Y que hagan un pequeño boceto de cómo lo van a querer situar o colocar para hacer la fotografía. La fotografía la hacen en casa. Los alumnos, los niños, pues se reúnen los del grupo que van a hacer la foto y entonces hacen esa creación en la cocina de su casa, porque sobre todo lo que no queremos es que los alimentos que van a utilizar para la fotografía luego vayan a terminar en la basura, sino que tienen que ser alimentos que luego puedan, lógicamente, consumirse. Hacen la fotografía, hay veces que la foto nos la traen en un pen, bueno, esto ya cada uno, ¿vale? Las imprimimos en papel o en papel fotográfico, normalmente las imprimimos en papel y luego ya cuando hacemos la exposición pues se pueden imprimir en papel fotográfico. Y les pedimos que cada grupo, además de la fotografía la acompañen de un código QR y en el código QR tienen que poner cuál es el título de la fotografía y un título evocador, ¿vale? Pues, no sé, los alimentos me hablan, ¿no? Cada uno pone el título a su fotografía y que después planteen 3 preguntas sobre su fotografía que las familias cuando visiten y puedan leer el QR les permita aprender algo de la alimentación y de la propia fotografía. Esto que os muestro aquí son fotos reales del concurso de fotografía. Fijaros que en este caso no hay ni proteína ni cereal integral porque cuando hacemos el primer concurso de fotografía, aunque trabajamos mucho sobre el plato saludable, al final dejamos libre a que cada grupo hiciera utilizase los alimentos que quisiera para hacer las fotografías. Pero cada vez más hemos ido acotando lo que sería el propio concurso. Aquí tenéis algunas de las fotografías reales. El mes pasado se hizo en el Liceo Europa de Zaragoza y fue espectacular la creatividad, la capacidad para generar este tipo de productos relacionados con la alimentación. La fase final siempre es la metacognición y es muy importante. Ellos disfrutan mucho mostrando la fotografía, mostrando el producto, explicándolo en la exposición, pero también tenemos que reflexionar sobre ello, sobre el propio aprendizaje, sobre qué hemos hecho, para qué sirve, qué actividad nos ha costado más responder, qué he aprendido con la propuesta, qué ha sido lo mejor de mi trabajo personal, qué ha sido lo mejor del trabajo en grupo, qué podría hacer mejor. Sí, por supuesto nos hemos divertido, pero lo importante no es solo divertirse, sino sobre todo lo que hemos aprendido.
Esta es la de primaria. Mira, la de secundaria, la verdad es que voy a ir muy deprisa porque queríamos dejar un tiempo para las preguntas y son ya las 6:15. Y en 5 minutitos, ¿vale? Voy a intentar en 5 minutos contarla. Bueno, esta es una propuesta para secundaria obligatoria y evidentemente pues no vamos a trabajar ya el plato saludable, sino que vamos a trabajar fundamentalmente sobre la toma de decisiones y el desarrollo del pensamiento crítico. Y vamos a trabajar con, bueno, pues un producto que es, en este caso, mirad, os he puesto el Actimel de Danone, pero esto es aplicable a cualquier probiótico que lleve el casei, ¿vale? El Lactobacillus casei. Entonces, mi situación de contexto es la siguiente. Son muchos los productos que las empresas introducen en el mercado como superalimentos imprescindibles para tener buena salud. Desde su lanzamiento, Actimel, bueno, o cualquier probiótico con el casei, se presentó como necesario para fortalecer nuestras defensas. Incluso los médicos lo mandaban a los niños en épocas de resfriado y gripe. Es cierto, refuerza nuestro sistema inmunológico, realiza una argumentación explicando las razones que podrían llevarte a consumir Actimel después de realizar la investigación que te proponemos. Graba un podcast de entre 3 y 5 minutos con argumentos fundamentados que resuman el porqué de tu elección. Hacemos las mismas fases: focalización, construcción del conocimiento, comunicación y metacognición, ¿vale? Y lo que vamos haciendo es guiando su investigación, haciéndoles preguntas y dándoles documentos o links que tienen que trabajar para tomar una decisión. En este caso, bueno, pues empezamos con un reactivo que es la propia etiqueta del Actimel, la etiqueta exterior, porque por dentro solo lleva una etiqueta muy chiquitita que no cuenta todo esto. Y les preguntamos, bueno, pues qué quiere vender, qué se quiere vender, cuál es el objetivo de la publicidad que aparece, por qué comprarían ellos Actimel o por qué lo compran, 3 razones que justifiquen la compra, si hay alguna razón más importante que otra para esta compra, si creen que es bueno para el consumidor lo que se quiere vender y por qué creen ellos que el eslogan es el desayuno de las defensas. Posteriormente, en la construcción, les vamos diciendo que nos digan cuál es el ingrediente, como tenemos la etiqueta, cuál es el ingrediente que contiene Actimel que ellos creen que afectan de manera beneficiosa a una o varias funciones del organismo y que proporciona, por lo tanto, este poder casi inmunológico. ¿Qué otros ingredientes tiene Actimel? Y les remitimos a que consulten un abstract de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria que hizo precisamente para Actimel, que es la parte final que tenéis en negrita y en inglés, porque es evidente que nuestros alumnos pueden leer perfectamente en inglés, en la que ponemos de acuerdo a lo que has leído, que es lo que se afirme, crees que el Lactobacillus casei, el número de Danone, sirve para algo más que cualquier otro microorganismo presente en un producto lácteo fermentado en un yogur. ¿Vale? El abstract viene a decir que las pruebas que presenta Danone no justifican el que claramente este producto mejore las defensas. En la fase de construcción y aplicación de los conocimientos, les decimos, bueno, pues si no es el LCASE el que realmente refuerza las defensas, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué dicen algo que no es cierto? Y entonces les pedimos que vean cuáles son los otros ingredientes y les hacemos ver que aparece algo, antes era un asterisco, ahora aparece ya claramente en la etiqueta, y es que el Actimel está enriquecido con vitamina B6, con vitamina B6. Y entonces les remitimos de nuevo a un documento de la Agencia Alimentaria en la que dice que se puede incluir en la publicidad el que se refuerce el sistema inmunológico si el alimento está enriquecido con vitamina B6. Con lo cual, vamos viendo o vamos avanzando. Luego en la construcción les preguntamos que hagan una lista de alimentos que contienen vitamina B6, que calculen de acuerdo a las tablas que les damos cuánta vitamina B6 consume cada uno de ellos a diario. Y después les pedimos que de acuerdo a los requerimientos que hay en la tabla, que cada uno de nosotros necesitamos a diario de vitamina B6, si es cierto que necesitamos reforzar nuestro sistema inmunológico con otro producto que todavía nos aporte más vitamina B6. Es muy curioso porque todos ellos consumen o tienen aportes de vitamina 6 pues, en más cantidad que la que realmente necesitan. Y bueno,
esta investigación hace que les lleve hasta el final, que realmente yo ahora sé qué es lo que aporta este probiótico con el EK6, puedo decidir, sé que no refuerza el sistema inmunitario, no es que no refuerce, sino que tiene vitamina 6 que refuerza el sistema inmunitario, sé que comiendo un plátano, porque luego también continuamos con el tema del plátano y del plátano canario, ¿qué es lo que ocurre con los plátanos? Y es que comiendo un plátano al día ya tengo la dosis de vitamina B6 que necesito diariamente y aún así hay algunos de ellos que nos dicen, pero es que a mí me gusta y me gusta el sabor. Y yo no lo hago porque refuerza el sistema inmunitario, sino que lo hago porque prefiero llevar una botellita. Y entonces empezamos con los argumentos de qué es sostenible o no sostenible para todos nosotros respecto a las pautas alimentarias. Bueno, sé que he ido en esta segunda parte muy rápido y lo siento porque se me hace siempre muy corto el tiempo. No sé si queréis hacer algún tipo de pregunta. Voy a dejar de compartir. Vale, espera. Si quieres, Olga, mantén la presentación mientras, por si hay alguna pregunta y tienes que retomar alguna de las diapositivas. Sí que hay alguna pregunta por aquí que ahora en unos instantes paso a compartir contigo. En primer lugar, darte la enhorabuena por una exposición tan didáctica y tan cercana al trabajo docente, ¿no? Porque hemos visto, aunque un poco rápido, como tú dices, por la cantidad de información y el poco tiempo que tenemos, se ven dos ejemplos claros de cómo diseñar una situación de aprendizaje y cómo programarla por competencias. Para ser fiel a lo que hemos dicho al principio de la presentación, vamos a hacer un breve paréntesis para que me digas el número de la suerte que podamos luego regalar ese curso online a nuestros asistentes. Bueno, pues hoy no he podido dar las gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos. El número, el 13. El 13, bueno, el de la buena suerte. Bueno, pues me guardo el número por aquí porque al final de la exposición, cuando nos despidamos, la persona que ocupe el número 13 en el listado de participantes, pues será el afortunado que tendrá el curso del aprendizaje basado en proyectos, con herramientas digitales. Bien, una aclaración para todos los asistentes, porque ha habido alguna pregunta en relación con si la grabación, si la videoconferencia o el webinar va a estar grabado. Se va a mandar la grabación de la ponencia a todos los asistentes registrados. Así que si alguien ha tenido algún problema técnico, esperamos que hayan sido pocos y que sean los menos, pues que nadie se preocupe porque podrá recibir la grabación de la videoconferencia a través de un email. Pues si te parece, Olga, paso a resumir o ver alguna de las preguntas, porque hay varias, hay unas cuantas, y yo creo que más de una hace referencia a algo que puede ser un sentir generalizado entre los docentes, ¿no? Y es el hecho de ver qué diferencias fundamentales encontramos entre una unidad didáctica, que es el concepto que se manejaba en leyes anteriores o en programaciones anteriores, y las situaciones de aprendizaje. Bueno, yo lo que creo es que puede que muchos de vosotros hayáis planteado unidades didácticas en las que ya desarrollabais situaciones de aprendizaje y pautabais de alguna forma todo el trabajo. Yo creo que las situaciones de la diferencia no es exactamente lo mismo. O sea, yo si ahora mismo tuviera que trabajar el concepto de unidad didáctica, os diría que la unidad didáctica en torno a un tema me va a permitir trabajar varias situaciones de aprendizaje dentro de esa unidad didáctica y desarrollar elementos que algunos de ellos son comunes a los que ya teníamos, como por ejemplo los criterios de evaluación, ¿vale? O por ejemplo los saberes básicos, que en este caso y en un currículo mucho más abierto y flexible quizá no están tan explicitados, pero que nos dejan las puertas abiertas a trabajar primero de forma interdisciplinar, porque habéis visto que yo me iba metiendo con muchas cosas, no es solo alimentación, es alimentación, sostenibilidad y demás. No creo que creo que una unidad didáctica puede permitir
se puede desarrollar mediante situaciones de aprendizaje y que no hay una diferencia, o sea que dentro de lo que sería la propuesta de actividades tienen que tener un contexto y ese contexto es la situación de aprendizaje. Y me da igual que se llame la unidad didáctica alimentación, que ojalá que llueva, que concurso de fotografía. Perfecto, muchas gracias, Olga. Hay otra pregunta o varias preguntas relacionadas con la evaluación. Vienen a decirnos que si puedes explicar un poquito más cómo realizas la evaluación, poner un poquito el foco en ese aspecto del diseño curricular. Bueno, realmente la evaluación, lo que yo hago de forma concreta para estas actividades es elaborar rúbrica para una o para varias actividades y realmente respecto a la rúbrica determinar el nivel de desarrollo. ¿Puedo ponerle nota si queréis? Sí, le puedo poner nota, pero lo que yo utilizo normalmente son rúbricas. Y para construir las rúbricas, lo que hago habitualmente es utilizar los criterios de evaluación que van a aparecer en el currículo, pero ajustados o concretados a la acción de esa actividad dentro de la situación de aprendizaje. Pues perfectamente, Olga, muchas gracias. Sí que no tenemos tiempo para más, así que vamos a dar el nombre de la persona que ha sido, que ha resultado ser la ganadora del curso online. De nuevo agradecerte la exposición, nos ha parecido muy relevante y una manera muy interesante de ver cómo concretar todo este desarrollo más teórico de la programación por competencias. Voy a compartir mi pantalla. Sí. Vale. Bien, pues por nuestra parte, nada más. Queremos recordaros también, antes de despedirnos, por supuesto agradeceros a todos la asistencia y en particular a Olga por su exposición y recordar que el jueves próximo hay otro monográfico, en este caso centrado en la sostenibilidad. Se abrirá una ponencia a partir de las 10:30 a cargo de Samuel Fernández y un taller a partir de las 5:30 impartido por Javier Martín de la Fuente. El tema que se va a trabajar es el de los objetivos de desarrollo sostenible en el aula, que como sabéis es un marco de referencia dentro de la Agenda 2030 y otro de los ejes clave de, bueno, pues de la LOMLOE y de toda la transformación educativa de la actualidad. Pues sin más, agradeceros a todos la participación y esperamos veros pronto en los jueves de otra manera.